independencia no es política y la política no es mujer, si la mujer no es política, la política no es humana. Hoy quiero hacer mi testamento y a cada una les dejo un verso. A las mujeres dulces que me bañaron en afecto, quiero decirles que las amo, como a mis partos, como al cansancio que queda de un día fuerte de trabajo, como al paisaje que sueño viviendo juntas por largos años, embelleciendo nuestra historia con nuevos actos. Aletosa, poderosa, aletosa, poderosa. A la ciudadana política impresa y dibujada, a las mujeres libertarias, poetisas y artesanas, a las maestras y obreras, defensoras y parteras, a las madres que nacieron y a las... Muy buenas tardes a las compañeras que hoy nos acompañan en esta plataforma y a quienes se conectan desde las redes sociales. Bienvenidas a este nuevo programa de Poderosas, un programa en el que generamos opinión, debate, aportamos desde las experiencias de las mujeres. Hoy vamos a conversar alrededor de cómo nos organizamos para el cambio y las agendas feministas y de mujeres en la negociación del paro nacional. Nos acompañan en esta conversa Sonia Valencia Yepes. Sonia es feminista, es activista de la Red Rojo y Violeta, médica y docente universitaria, integrante de la Red Universitaria Nacional y de Risaralda por la Equidad de Género. También está con nosotras Nidia Jaidibi Colorado García. Nidia es una compañera activista, también feminista, hace parte del movimiento Mujeres por la Paz, también es parte de la junta directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, ASUNAM, y también de la FEDIN, la Federación Internacional de Mujeres Democráticas, bueno, con unas historias de militancia muy importantes. Y finalmente nos va a acompañar un ratico también la vocera de las mamás de la primera línea, que se encuentran en este momento en el portal de la Resistencia. Entonces, el tema que hoy vamos a abordar es el de las agendas feministas en el contexto del paro nacional. Un poco para empezar, solamente quisiera, y darle la palabra a Sonia, quisiera comentarles, desde el 2019, esto es para recordar el contexto en el que nos movemos, en el 2019 se empezó esta gran movilización que luego, a la que luego se le atravesó la pandemia, limitó un poco la participación, sobre todo el año pasado, pero a partir del 28 de abril, ya casi 50 días, que estamos en un proceso de movilización social y popular, reivindicativo y de garantía de los derechos de los pueblos, digamos. Desde 2019 se ha venido construyendo una agenda, seguramente nos la van a hablar. Pero hoy, ¿por qué es importante hablar de la agenda de las mujeres? Porque nosotras también somos sujetas políticas, nosotras también tenemos las posibilidades de proponer desde las propias necesidades, sobre todo las problemáticas que vivimos las mujeres. En un contexto que además hoy, que yo diría, y no quiero que entremos en ese detalle, en el que la Comisión Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro, pues acaba de decir que el paro se acabó, que hay que reposar, tomar fuerzas, es un tema de debate. Pero bueno, vamos a centrarnos en las agendas de las mujeres
Entonces vamos a darle la palabra a Sonia Valencia, en 10 minuticos, máximo 15, que nos cuentes de la propuesta de agenda de las mujeres, de este proceso, que me imagino que es mucho más amplio, del proceso de Red Rojo y Violeta. ¿Cuál es la agenda de las mujeres en este contexto? ¿Cuáles son como los aspectos más importantes? Entonces, tienes la palabra y muchísimas gracias por participar en esta conversa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Ahí hay un ruido, es que creo que estás, ya, ya. ¿todavía? Sí, es que sales dos veces. Ve que no. Eh, no sé por qué, no sé por qué salgo dos veces, pero bueno, vamos a ver. Vale, Bueno, lo primero antes les decía muchas gracias por la invitación. Creo que es uno de los aprendizajes y de lo que nos ha, digamos, fortalecido todo este proceso de movilizaciones que además, como muy bien lo decía María Eugenia, no son recientes, ya vienen de varios años. Es la oportunidad de encontrarnos con mucha gente que de pronto en otras ocasiones no habría sido tan sencillo conversarnos, ¿sí? Y escenarios como el que tenemos hoy son fundamentales y creo que están de base de todos los aprendizajes que tenemos actualmente. Bueno, hablar de agenda feminista como una sola cosa me parece muy complejo porque, digamos, no solamente es el paro el que es diverso, digamos, tiene características muy diferentes en los diferentes territorios, los sectores que participan, sino que también nosotras como mujeres tenemos una diversidad de orígenes, de enfoques, de historias, que hace muy difícil hablar de una sola agenda. Creo que lo primero que habría que decir es que en ese proceso que muy bien decía María Eugenia, no es en este momento, sino que viene del 2019. Ha habido una vinculación muy importante de las mujeres en la movilización. Y me parece muy importante precisar que es que hay organizaciones de mujeres, pero también estamos las mujeres en las organizaciones. Entonces, entonces eso hace que no podamos homogeneizar el asunto. Pero en todo ese proceso, digamos que hay una historia de movilización de las mujeres muy importante frente a todo este tema de la violencia machista. Creo que hay iniciativas que surgieron de algún lado y de repente se volvieron nacionales e internacionales, movilizando a muchas mujeres, pronunciándose de muchas diversas maneras en donde el asunto artístico, simbólico y de las jóvenes ha tenido un papel muy importante. Entonces, toda la movilización en relación a la violencia machista, al rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, viene de antes y creo que persiste en este contexto del, del paro nacional. Igualmente, digamos, toda la situación de crisis multidimensional en la que en la que estamos y que la pandemia ha profundizado, lo ha hecho de una manera muy importante hacia a la condición de las mujeres. Las mujeres hemos sido muy afectadas por el tema del desempleo, por las condiciones de atención en salud, en nuestra salud sexual y reproductiva, y otras muchas condiciones que ha hecho que tengamos que movilizarnos. Nos toca movilizarnos porque nos ha afectado la vida, la subsistencia y nos ha afectado también en algo que nos preocupa mucho y es la sobrevivencia y la calidad de vida de nuestra gente. Entonces nos hemos movilizado por todo eso de diferentes maneras. Eh, entonces creo que es fundamentalmente como plantear eso, no hay una sola agenda, creo que estamos avanzando en construir acuerdos y para eso necesitamos seguir conversándonos más, reconociendo lo diversas que somos y cómo también formamos parte del movimiento social, o sea, cómo hay unas reivindicaciones propias nuestras como mujeres, pero también formamos parte de esa gran corriente, de ese gran conjunto social
que está metido en la lucha en este momento en el paro. Creo que pues por ahora lo dejaría ahí y en tanto las compañeras participen y eso de pronto plantearía algo más. Pero creo que es fundamentalmente eso. Bueno, muchas gracias, Sonia. Tú has dicho una cosa muy importante, es decir, las agendas se están construyendo a partir de la situación de crisis que estamos viviendo, en particular las mujeres. La pandemia, también lo has mencionado, ha profundizado las discriminaciones y desigualdades con efectos diferenciados en la vida de las mujeres. Has mencionado el desempleo y otras situaciones que afectan los derechos económicos sociales, y por eso la necesidad de avanzar en construcciones, y en ese proceso andamos. También has mencionado que es muy importante las reivindicaciones propias, pero estas reivindicaciones hay que colocarlas también en una agenda social y popular. Lo importante es que en la agenda social y popular no se pierdan las de las mujeres, porque suele pasar. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver un video que nos va a ayudar también a la reflexión, y posteriormente le daremos la palabra a Nidia Jaidibi. Entonces, vemos el video en las cámaras. Como mujer diversa, como mujer trans, creo que las negociaciones que nosotras las mujeres, independientemente de nuestra orientación, tenemos que tener el respeto a la vida, a la dignidad, el derecho a ser mujeres como tal y a la reivindicación de nuestros derechos, porque no podemos seguir que se nos sigan matando, que se nos sigan vulnerando nuestros derechos por ser mujeres diversas o por ser mujeres trans, por ser mujeres lesbianas, por ser mujeres diferentes a la diversidad. Bien, las mujeres como símbolo finalmente de resistencia y de irreverencia, porque frente a muchas prácticas patriarcales le hemos dicho que no. Es importante que nosotras hagamos parte de un proceso de negociación, que se discuta la situación de violencia que vivimos muchas mujeres en este país. El riesgo de feminicidio, es lamentable que la máxima discriminación contra las mujeres siga siendo la violencia, y necesariamente tiene que hacer parte de esos procesos de negociación que hoy se discuten en una agenda política de este país. Entonces yo propondría que ese tiene que ser necesariamente uno de los temas, como también los temas de oportunidades educativas. La equidad de género tiene que empezar por construirse desde las aulas. Entonces necesitamos que las mujeres y las niñas, desde lo rural, tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación, pero sobre todo una educación no sexista, así como la garantía finalmente de una salud que digamos que integre, que comprende la integralidad del concepto de salud, la salud mental, sexual, porque también por ahí debe pasar todo este tema de las mujeres. Vivimos todavía en una sociedad patriarcal, machista, que nos excluye de muchos espacios. Sin embargo, pues hay alternativas en donde podemos participar como mujeres, hacer activos los espacios, ser líderes comunales. Hay muchas mujeres líderes comunales y pues podemos quitarnos ese patriarcado, escogiendo nosotras los espacios, apoyándonos entre nosotras y pues uniéndonos también como mujeres, como representamos en esta sociedad. Entonces, pues eso sería como la inclusión de la mujer en todo espacio de la sociedad, en todo sentido. Y pues rescatando también los puntos del acuerdo de paz en cuanto a género, que dice toda como uno de mujer juega un papel muy importante en las organizaciones sociales y como líderes. Considero importante que cada aspecto donde la mujer conviva exista una ruta, un protocolo de violencias basadas en género. Todo trabajo, toda escuela, toda universidad, que sea parte del trabajo del paro, exigir un protocolo de violencias basadas en género en donde conviva ya sean disidencias sexuales o conviva pues cualquier expresión de mujer. Asimismo se pide en que en los espacios donde convivamos mujeres y hombres exista una cátedra para los hombres, para pues aprenderse a comportar debidamente cuando se encuentran con una mujer, ya sea solas o con un grupo de personas,
con tanto en su parte profesional como en su parte personal, pues tiene que haber una cátedra, algo que los hombres puedan firmar y certificar frente a algún puesto de trabajo que ellos han participado de esta cátedra, donde efectivamente sepan lo que es una violencia basada en género, cómo es un machismo. Casi no creo en los, la verdad no creo en los micromachismos, entonces considero que no hay que seguir permitiendo este tema de los micromachismos como si los chistes pues fueran una violencia más reducida a un golpe. Realmente todo, desde que empieza con el chiste hasta que empieza con el empujón o con todo, es un machismo que debe ser exagerado. Eso como parte del pliego de exigencias, asimismo que las mujeres tengamos espacios para mujeres donde podamos diariamente acudir y hablar de nuestras experiencias y contar cómo estas cátedras o estos protocolos le han servido a nuestras vidas para una vida libre de violencias. Bueno, yo creo que una de las peticiones que pondría en una mesa de negociación con el gobierno sería el tema de la seguridad para las mujeres, porque desde mi punto de vista, pues ahora es muy complicado salir sola. Personalmente siento bastante miedo de subirme a un transporte público, de salir como sin una persona que esté conmigo, porque siempre pienso que alguien me va a robar, o dependiendo de las noticias o de lo que dicen, que me va a pasar algo más. Entonces creo que es un tema importantísimo a tratar pues ahora, porque no podemos esperar a que sigan pasando más cosas hasta que alguien como que escuche nuestras peticiones pues para mejorar este tipo de cosas. Estamos escuchando en las calles y por lo que vimos en este video, las mujeres también están exigiendo esto del protocolo de violencia sexual, que es un protocolo para garantizar pues la violencia sexual, ¿no? También los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Va mucho más allá para hablar de el patriarcado, el machismo como unas expresiones, como sistemas de opresión, sistemas discriminatorios contra las mujeres, ¿no? Entonces, ahí vamos dejando, porque por ahí se construyen agendas. Vamos a darle la palabra ahora a Nidia Jaitibi. Ya dijimos, Nidia Jaitibi es feminista, es activista, hace parte de varios movimientos, Mujeres por la Paz, la FEDIL, la Federación Internacional de Mujeres Demócratas, la ASONAN, que es la Asociación Nacional de Mujeres de Colombia, bueno, y es una de las compañeras delegadas al Comité Nacional de Paro, junto con Elizabeth Quiñones, con sindicalistas como Ligia Inés Alzate y otras compañeras han estado allá frenteando y bueno, cuéntenos un poco de la experiencia de la agenda y cómo la han ido construyendo, es decir, esta agenda que es colectiva, que es participativa. Entonces tenemos 10 a 15 minuticos, Nidia Jaitibi. Ok, bueno, primero que todo, buenas tardes, compañeras. Muchísimas gracias pues por la invitación. Estamos pues contentos de participar en el espacio y de compartir con ustedes lo que puedan ser como balances del momento y de lo que ha sido, digamos, el proceso en el Comité Nacional de Paro. Lo primero es que quiero aclarar que las declaraciones que se presentaron el día de hoy son declaraciones del Comando Unitario que corresponde a las 3 centrales sindicales, la CTC, la CGT y la CUT. Ese comunicado lo hacen ellos en nombre del Comando Unitario, no del Comité Nacional de Paro. Con esto quiero informarles, compañeras, que el Comité Nacional de Paro tiene como en este momento unos debates que han posicionado perspectivas distintas, y dentro de las organizaciones sociales de mujeres, dentro de las organizaciones indígenas, campesinas, políticas que hacemos parte del Comité Nacional de Paro, hemos decidido que no estamos de acuerdo con la posición del Comando Unitario de interrumpir o suspender el paro,
Para nosotros eso no corresponde a una orden o a una orientación del Comité Nacional de Paro, sino que esto corresponde al levantamiento social que las personas de forma autónoma están haciendo en sus territorios. Entonces es muy importante tener esa claridad porque como Comité Nacional de Paro no hay un acuerdo con respecto al qué hacer en este momento del proceso. Estamos de acuerdo en que hay un desgaste en ciertas formas y prácticas, digamos, sociales de la protesta, pero estamos de acuerdo también en que esto debe continuar y debe continuar en procesos asamblearios, en procesos culturales simbólicos, que debe continuar la movilización y debe continuar también la unidad popular hacia un cambio en todo lo que hace referencia a la protección de los derechos fundamentales, al respeto a la Constitución, a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, y por eso fue tan importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuviera en Colombia. Entonces, en esa medida, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer en el Comité Nacional de Paro como organizaciones sociales de mujeres es primero, pues tratar de que este espacio que es de mujeres se amplíe, que este espacio que ha sido bastante restringido, pero también es un espacio de la política tradicional y patriarcal que las mujeres hemos tenido que confrontar cotidianamente en los debates, en las propuestas, en todo lo que hace referencia como a una línea, ¿cierto?, de unidad de lo que puede ser una agenda de mujeres a nivel territorial y regional. Entonces, en el Comité Nacional, pues hemos logrado, sobre todo, centralizar dos puntos claves que nos parecen que hay que hacer como énfasis, que tiene que ver con la sobrevivencia humana de los territorios, que tiene que ver con la sobrevivencia de las personas y sobre todo de las mujeres cabezas de familia, las mujeres que en este momento están siendo empleadas, que son en su mayoría mujeres, de mujeres estudiantes, mujeres madres de la primera línea, mujeres de la primera línea, mujeres campesinas, y por eso enfocábamos entonces la renta básica como una de las banderas de lucha más importantes del proceso, y la renta básica entonces estaba pensada para una cobertura más o menos de 10 millones de personas y poder tener por lo menos durante más de 6 meses un ingreso que fuera subsidiado para que estas familias pudieran como restablecer una, digamos, una estabilidad económica. El segundo punto, no por eso menos importante, es el enfoque y la importancia que nosotros le hemos dado a las violencias contra las mujeres, las diversidades y basadas en género. Estas violencias están más o menos identificadas como actor a la fuerza pública, a ciertas expresiones machistas que se han dado, por ejemplo, en las protestas contra los manifestantes, contra las mujeres de primera línea. Entonces hemos testimoniado, por ejemplo, violaciones, asesinatos, torturas, detenciones, retenciones, desapariciones que corresponden a mujeres y el trato que la fuerza pública le ha dado a estas, que no ha sido, digamos, un trato diferenciado. Identificamos que no hay protocolos para atención de las mujeres y ese es el caso de Alison, que sucedió en el Cauca, que fue una detención, también fue abusada y luego al parecer hay un contexto bastante difuso por su muerte. Entonces con Alison creo que tuvimos, diríamos nosotros, ese testimonio desgarrador de lo que puede llegar a ser la fuerza pública y una circunstancia que no está normatizada, que no se tiene en cuenta lo que las mujeres hemos establecido como banderas de lucha frente a las violencias. Entonces, en eso también está el punto del pliego de emergencia que se ubicó como esa alerta de las violencias contra las mujeres, las diversidades y basadas en género en todos los aspectos, tanto el incremento de la violencia intrafamiliar, la violencia estructural, la violencia en términos laborales y la violencia en este momento sexual, física y psicológica que se ejerce contra las manifestantes. Eso lo hemos denunciado a nivel territorial, nacional e internacional. Se presentaron informes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e hicimos esos señalamientos correspondientes a lo que podría llegar a ser la construcción
de protocolos, digamos que tengan perspectivas de género y de, digamos, más que todo como el cuidado, ¿no? Cuidado de la vida, la protección de los seres humanos, no por ser manifestantes, no por estar en una acción de protesta, tenemos que ser maltratados, violentados y por lo demás, pues podríamos llegar a decir hasta asesinados. Entonces, esa es, digamos, esa línea es bastante grosa en las actividades que hemos tenido como CNP y podríamos nosotros decir que pues ante las denuncias tenemos muchísimas organizaciones que se han unido, hicimos también un proceso de una carta al presidente en la que solicitábamos pues que el presidente y los gobiernos regionales pudieran establecer diálogos de mediación, diálogos de concertación con los procesos regionales para disminuir la violencia en los territorios. Y allí hablábamos de las violencias, hablábamos de 80 horas para el diálogo, 80 horas para muchas cosas y 80 horas para que pudiéramos darnos un espacio de reflexión sobre las mujeres. Yo dejaría por ahí y si me permiten ahorita puedo ampliar. Muchas gracias, Nidia Haidivi. Yo creo que es importante saber también que en la construcción de estas agendas no solamente participan las compañeras a nombre de un solo colectivo. Yo creo que desde distintos espacios, el estallido feminista, el 25N, en fin, nos movemos en muchos escenarios, aportan a la construcción de estas agendas. Me queda un poco la pregunta sobre por qué sobrevivencia humana. No, no entendí lo de la sobrevivencia, entonces seguramente en la siguiente intervención pues nos explicas un poco más y aquello de la renta básica, es decir, porque la renta básica hace pero parte, si quieres lo hago de una vez. espera, termino. La renta básica hace parte de una propuesta mucho más amplia. Y mi pregunta también, ¿en qué consistiría una renta básica para las mujeres? Porque son propuestas concretas, es decir, no podemos llenarnos de problemáticas, sino bueno, frente a las problemáticas, ¿qué priorizamos? Entonces, Nidia Haidivi, ¿ibas a decir algo? Pues lo que pasa es que, digamos que con respecto a lo de renta básica, hay como muchas posturas, ¿sí? Y específicamente la del pliego, que es como lo que se logra en este pliego de emergencia, que hay que entender que esto se articula y se debate con otras propuestas que vienen, por ejemplo, del sector sindical y el sector de trabajadores. Allí se planteaba un tipo de renta básica como específico, en un tiempo, en una cantidad. Entonces yo planteo era como en medio de la crisis, como la renta básica sí puede ser un apoyo o una ayuda para mejorar o para, digamos, cambiar la condición en la que están sobreviviendo las personas en este momento. Hablábamos entonces de los confinamientos, de los problemas de la crisis económica, pero yo entiendo que el tema de la renta básica desde la perspectiva nuestra como feministas y como organizaciones sociales de mujeres es mucho más amplio. Nuestra propuesta, de hecho, es mucho más grosa y tiene otros enfoques más diversos. Y nosotros sí enfocamos, o nosotras, el tema de las mujeres como prioridad. Pero cuando vamos a un espacio más amplio, pues allí el tema de la renta básica tiene una perspectiva distinta. Entonces, ese es como el enfoque. Pero yo entiendo que, digamos, nuestra tarea, si es que en el debate que, por ejemplo, se está dando en este momento en el Congreso, podamos hacer ese tipo de aportes que tienen que ver desde la perspectiva feminista con respecto a una economía más amplia del cuidado y en el que estén priorizadas como sujeto, digamos, sujeto benefactor de esa propuesta de la renta básica, las mujeres y sobre todo los sectores de mujeres más vulnerables. Gracias, Heidi. Yo creo que son temas en los que todas tenemos que profundizar qué implica la renta básica
Seguramente no va a solucionar todos los problemas y las exigencias feministas y de las mujeres, pero en estos tiempos de crisis una renta básica que en este contexto es un salario mínimo legal vigente para las mujeres, no solamente para las familias, sino para las mujeres, para reconocer el aporte de las mujeres en el trabajo del cuidado, darles y permitir autonomía económica de las mujeres. Ese es un tema para que sigamos conversando. Bueno, Sonia, es que no ha entrado todavía la compañera de la primera línea, de las mamás de la primera línea, entonces sigamos conversando sobre las agendas. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido en la construcción de agendas? Es decir, aquello que limita, ¿por qué no nos comparten un poco esa experiencia? Ok, bueno, primero quisiera, sobre las intervenciones que han pasado, pues plantear unos puntos de vista. Respecto, yo les decía que hay que tener en cuenta cómo nos ha afectado de manera diferencial toda esta crisis, todas estas crisis y la situación de COVID a las mujeres, y en ese sentido, por ejemplo, se plantea cómo discusiones como la renta básica tenga esa mirada diferencial. Además, entre lo diferencial, tener una mirada diferencial en relación a cómo nos afecta a las mujeres. Lo otro es el tema de la afectación de las mujeres también por el tema de las violencias, tanto de la violencia, de la brutalidad policial, como de las violencias basadas en género, la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, que se exacerbó con toda esta crisis y que lo que ha demostrado es que no funcionan las rutas, que no hay suficientes actividades de prevención, no hay justicia, no hay reparación al respecto de eso. Entonces, son temas que cobran, digamos, no son nuevos, pero que cobran mayor importancia en este momento, y creo que en todas las discusiones vuelve y surge. Lo tercero es la lucha contra el patriarcado, ¿sí? Entonces, la lucha contra el patriarcado tiene que ver con visibilizar esas características que tenemos, pues digamos, esas condiciones que implica que ahí estamos las mujeres en esos espacios. Por eso termina planteándose el tema de los protocolos, sin que sea solamente en sí mismo que haya protocolos, sino que haya sensibilización y conciencia en los diferentes espacios donde nos movemos de ese asunto de las mujeres y cómo hay que ponerle cuidado y no postergarlo, no invisibilizarlo, no pasarlo por encima, no tolerarlo, sino que tenemos que ponerlo en el cotidiano. Pero dentro de eso también está poder hacer conciencia, como el aspecto, yo no diría solo formativo, porque no es un asunto de formación, sino que es de reflexión y es de transformación conjunta en ese sentido. Y lo otro es, y lo relaciono con la pregunta que está haciendo María Eugenia, es la necesidad de fortalecernos organizativamente como mujeres y en las organizaciones como mujeres. Yo al principio les decía que las mujeres estamos en las organizaciones, pero también estamos organizadas como mujeres. Y en ambas instancias hay que avanzar. Digo que una de las dificultades que hemos tenido es que nos falta conversarnos más en esos sectores. Hay muchas prevenciones, muchos prejuicios que a veces criticamos pero replicamos, ¿sí? Y entonces homogeneizamos. Entonces, de pronto desde algunas organizaciones sociales, algunas personas, porque no podemos generalizar, entonces no es que las mujeres son tal por cual, las organizaciones de mujeres son no sé qué, las feministas no sé qué, y yo creo que eso hay que desmenuzarlo. Esos son mitos y creencias que nos dividen y que hay que conversarlas más profundamente y hacer un debate y unos acuerdos al respecto de en qué consiste. Lo mismo en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, desde las organizaciones mujeres, muchas veces hemos estado en organizaciones que de pronto no han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones, que tienen en su cultura, como toda la sociedad, costumbres machistas, patriarcales, y que eso frustra e indigna, pero no significa que todas las organizaciones sean así o vayan a seguir siendo así. Entonces creo que hay que hacer una reflexión de ambos lados, porque necesitamos construir, necesitamos conversarnos, necesitamos avanzar
en identificar esas cosas que nos unen y frente a las cuales, pues digamos, el paro nos ha mostrado muchas cosas, nos ha mostrado cómo hay un montón de gente que no se había movilizado antes, principalmente muchos sectores de la juventud que no son los estudiantes solamente y que están metidos ahí planteando cosas, haciendo cosas, la parte artística, cultural, lo político, debates, espacios de mesas de conversación, que creo que esa es una cosa, un camino difícil, pero es el camino. Hay que conversar y construir y buscar muchas alternativas al respecto. Entonces, así es, yo creo que esa es una gran dificultad. Construir en conjunto no es fácil, pero nos toca. Ahora, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido aquí en Pereira y en Risaralda, hemos hecho algunas asambleas de mujeres, pero por lo menos digamos que son avances y me parecen muy importantes, pero la pregunta es, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Será que las mujeres que nos reunimos en las asambleas somos las mujeres? ¿O dónde están esas otras mujeres que no pudieron llegar a la asamblea? Entonces, es un llamado también a que necesitamos acercarnos más a las mujeres que están en los barrios y que no se pueden desplazar a una reunión en un horario laboral entre semana, o no se pueden desplazar en la noche porque preciso están en la tarea de atender, de recibir a los hijos y al esposo, en fin, y que no pueden participar. Entonces, ese es la otra dificultad que tenemos, pero que a mí no me angustia, creo que eso es parte de la vida, encontrar las dificultades, pero avanzar en buscar esas alternativas. Una tercera que me preocupa es cómo el Estado está proponiendo muchos espacios de negociación fragmentados. Y eso es complejo, porque surgen algunos colectivos que terminan asimilándose como la representación de sectores y llegando a acuerdos y negociando cosas, y eso me parece que es supremamente dañino. Sería como el tercer, creo que el tercer como elemento de dificultades en términos de construcción de todo este proceso de agendas. Por ahí dejaría mi tanto. Muchas gracias, Sonia. Usted me hizo acordar de una feminista española que se llama Amelia Barcasel, que tiene un libro que dice que las mujeres somos malas y podemos ser peores. Eso, hablando de, bueno, lo que piensan los varones, porque siempre estamos allí como, no, están las mujeres otra vez las mismas. Pues miren, yo creo que esa consigna hay que tenerla siempre en la cabeza. Y lo segundo, en relación a lo que tú planteas, muy importante, eh, porque mientras el Comité Nacional de Paro sesionaba en un lugar, pues en la periferia, pues había todo, o hay todavía, es decir, no había, hay toda una dinámica de asambleas populares, barriales, todos los días la creatividad es impresionante de las chicas, de los chicos, de las mujeres con las ollas comunitarias, en fin, es una creatividad construyendo allí, desde allí, yo creo que eso es muy importante. Y la otra, creo que es una buena recomendación tenerla en cuenta, porque justo el gobierno es muy estratégico. Mientras en los procesos sociales, populares, en el caso del Comando Nacional de Paro, pues como que nos dividimos, se generan las tensiones mientras el gobierno sí sabe lo que quiere hacer. Y entonces esto de las 200 asambleas, donde ofrece pavimentar el río Magdalena, y en eso la gente se lo cree. Pero vamos a ver en 6 meses, o en un tiempo muy corto, si realmente eso que está haciendo el gobierno es para bajar la tensión, pero al final que no cambie ni se transforme nada. Bueno, muchas gracias, Alejandra, Nidia Haidivi. Entonces, ¿cuáles son las dificultades, cuáles son los retos y desafíos en esta construcción colectiva feminista de las mujeres, entendiendo que además somos diversas, ¿no? Es decir, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las mujeres rurales, las bisexuales, las negras, las mujeres rom, en fin. Entonces, ¿dónde encontramos las dificultades, las tensiones que no nos permiten avanzar en una agenda colectiva, ¿no? Bueno, quisiera como empezar en positivo, porque ese es un tema
Yo pienso que debe ser un balance del movimiento social de mujeres. En positivo diría que uno, las mujeres hemos motivado muchísimo en la movilización. Nosotras creo que desde el año pasado perdimos el temor por movilizarnos, perdimos esa, digamos, parsimonia en las que nos tenía la pandemia y creo que las mujeres tanto en septiembre, en octubre, como en noviembre, como en marzo, como durante todo el paro, hemos estado en todo. Hemos estado en todos los puntos de resistencia, hemos estado en todos los procesos, hemos logrado que nuestras propuestas se unan al movimiento social y hemos logrado participar y ser protagonistas del movimiento social. Y aquí quisiera de pronto hacer un gran reconocimiento a las jóvenes de esta historia que es el paro nacional. Y en ese positivo pienso que, y observando otros procesos del movimiento social, que las mujeres no estamos tan divididas, tan fragmentadas, ni tan distantes. Al contrario, siempre que nos encontramos en un espacio, sea en una marcha, un plantón, una asamblea, un proceso popular de organización, llegamos como a puntualizarnos, a ubicarnos, a reunirnos, a organizarnos, a armar redacciones conjuntas, propias, y tenemos ya casi que una agenda siempre establecida que empieza, por ejemplo, con la renta básica, como lo planteaba María Eugenia, con las violencias, pero también como, por ejemplo, esas banderas que siempre hemos tenido nosotros en términos de política pública. Y creo que no es tanto en este es un momento de dificultad, sino que al contrario, yo considero que el movimiento social de mujeres se encuentra más en un momento es de unidad, y de unidad con respecto a qué luchar, porque cuando nos preguntábamos, por ejemplo, qué hacer, nosotras decíamos, bueno, salimos a la marcha, salimos con quién. Hola, Heidi. Ahora salimos a todas las marchas, ahora somos protestantes, manifestantes. Yo creo es que es muy necesario que nos juntemos y que hagamos nuevamente balances sobre las iniciativas, sobre los pliegos, las agendas, los proyectos que como mujeres tenemos, y desde ahí, entonces, poder concertar nuevos propósitos, ¿cierto? Desde ahí concertar nuevas herramientas de lucha. En eso es muy, por ejemplo, muy importante que coincidamos en las perspectivas de salud. Yo pienso que, y ya con la experiencia de la pandemia y con todo el contexto, digamos, que ha sido la crisis sanitaria, creo que tenemos que plantearnos unos acuerdos y exigir que el sistema de salud esté feminizado o que tenga una perspectiva de género, pero sobre todo que incluya a las mujeres en sus dimensiones particulares. Es decir, nosotros no podemos seguir con un sistema de salud patriarcal que, que siga propiciando espacios donde las mujeres mueren por abandono, por negligencias, porque no hay una perspectiva de cómo atender, se generaliza la humanidad de las mujeres. Entonces me parece que ahí hay un gran, digamos, campo. Y yo pensaría que más que diferencias, obstáculos en el proceso, lo que tenemos es un largo camino que construir de acuerdos, de lectura del contexto social y de actualización de nuestras agendas con respecto no solo a la pandemia, sino también a los avances de un movimiento social en el que nosotras hemos sido protagonistas, lideresas y hemos dado la vida, y hemos dado la vida de nuestros hijos también. Gracias, Heidi. Sí, yo creo que has dicho cosas muy importantes, más en positivo, pero también necesario reconocer que en los espacios mixtos, en el caso del Comité Nacional de Paro, y lo digo porque estaba muy cerca a ustedes también, ¿no? Apoyando un poco las reflexiones sobre los temas de agenda.
no ha sido fácil un espacio patriarcal, machista, como no fue fácil la Asamblea Nacional Popular que se hizo el fin de semana pasado, no este que pasó, sino el pasado, para que realmente se reconozca el papel, el aporte que hacemos la diversidad de mujeres en estos escenarios. Es decir, hoy las mujeres nos movemos, nos movilizamos, tenemos o vamos construyendo agenda. Y en temas que es cierto que son temas para nosotros muy importantes, por ejemplo, que pasan por la autonomía del cuerpo, la despenalización del aborto. Ese es un tema de agenda. Cuando hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos, que tiene que ver con la capacidad de decidir, pero la atención también en todo el proceso de las mujeres. Y bueno, pues aquí podríamos enumerar muchísimas otras cosas. Nos dicen que la mamá de la primera línea no contesta, seguramente alguna dificultad tuvo. Entonces vamos a seguir conversando entre nosotras. Una última pregunta porque ya casi se nos está acabando el tiempo, pero esta como para que la piensen. Si ustedes tuvieran la posibilidad de ser gobierno o de estar en cargos de representación, a propósito ahora de las elecciones que vienen, si ustedes en los cargos de representación, si ustedes tienen esa posibilidad, ¿cuáles serían, esto desde la perspectiva de las mujeres, no de género, la perspectiva de las mujeres, cuáles serían por lo menos 2 o 3 puntos de agenda que diría, mire, estas son mis prioridades? A ver si hacemos un ejercicio, cómo nos imaginamos desde ese ejercicio de poder y de representación. ¿Cuál sería nuestra agenda allá como ya, en la gobernanza? Entonces, no sé, la que quiera intervenir, Nidia, Heidi o Sonia. Bueno, digamos que yo quisiera partir de algo que mencionaba ahorita Nidia, y es que yo percibo que ha habido un gran avance en el movimiento de mujeres y en la participación de las mujeres en los diferentes espacios políticos, sociales, económicos y en todo este contexto de movilización social. Ha sido muy importante, pero creo que hay un gran reto y lo hablo desde la provincia. Que a veces suponemos que lo que pasa a nivel central o como mujeres que estamos en organizaciones representar a todas las mujeres. Y yo les decía que una de las barreras es que no todas las mujeres, o sea, no todas las mujeres están en los espacios que estamos haciendo de asambleas, de encuentros, y ese es un gran reto que entonces también lo tendría en cuenta en la pregunta que hice María Eugenia de la gobernanza, y es tener en cuenta que las mujeres somos diversas y estamos en todas partes, entonces hay que buscar mecanismos para llegar, para escuchar, para fortalecer organizativamente, para politizar, para formar a todas estas mujeres. Porque entre otras cosas lo que he encontrado en los sectores populares y en los distintos espacios donde yo me muevo, en la presentación decían yo soy médica, y muchas mujeres no conocen sus derechos. Entonces es muy complejo hablar, digamos, o pensar que las mujeres vamos a hacer muchas cosas si ni siquiera los conocemos. Y si tampoco tenemos conciencia de ese tema del patriarcado y de las reivindicaciones que tenemos como mujeres. Entonces creo que ese es un punto fundamental para que tengamos en cuenta, y también es un llamado a que no, digamos, a mirar que las mujeres somos más, estamos en muchas partes, ¿sí? Eso no niega que hayamos avanzado mucho, pero creo que no es suficiente. Y bueno, nunca será suficiente, valga la redundancia, esto no es un asunto de absolutos, esto es siempre en construcción y en debate. Pero creo que hay que tenerlo en cuenta para poder identificar también como las cosas que nos afectan como mujeres. Creo que uno de los centros sí sería definitivamente el tema de la vida de las mujeres, de la salud, del derecho a una vida libre de violencias. Sería uno de los puntos fundamentales, y no solamente en términos de protocolos y de que las instancias cumplan, sino de la prevención, la promoción y la justicia, la reparación
todo el contexto pues del tema de la violencia y de la parte de la salud sexual y reproductiva. Y el otro componente, el de la participación. Pues si tenemos que decir de dos ejes serían esos dos. Y en ese segundo de la participación, pues está lo de reconocer las mujeres donde estamos y también cómo avanzar en que hagamos conciencia de nosotras mismas y seamos agentes activas frente a todo este tema de cambio. Si fueran dos, las plantearía en ese sentido. Vale, muchas gracias, Sonia. Nidia Haidivi, ¿cuáles serían tus prioridades allá en esos espacios de representación? Si tienes posibilidad de ser gobierno. Bueno, bueno, vamos a trabajar en esta perspectiva futurista, pero bueno, yo pienso que como mujeres nosotras tenemos un eje que es estructural, que es el cuidado y la protección de la vida. Y como protección de la vida incluimos muchísimas cosas, el sistema de salud, pero también el medio ambiente, pero también las condiciones materiales y dignas para la vida, ¿no? Incluimos la protección de nuestros derechos fundamentales. Yo pienso que cuando hablamos en términos de, digamos, de esta concepción de vida que tenemos desde el feminismo, pues no es una concepción restringida, sino que por el contrario cada vez es más amplia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que la vida contempla la vida de los animales, la vida de otros seres vivos, pues estamos dando, digamos, espacio a que las lecturas y también los discursos y pues ya en términos de política electoral, pues los programas políticos de gobierno se amplíen y puedan tener ese alcance que las mujeres como dadoras de vida proponemos, pero también defendemos. A mí me parece que ese es como el primer eje y el eje, digamos, más importante en este momento. Por otro lado, considero que particularmente en Colombia es necesario tanto las mujeres como todo el movimiento social recuperar la democracia en Colombia, recuperar los espacios de los derechos fundamentales, de la Constitución, de los derechos humanos, porque es que estamos frente a un gobierno que domina la estructura del Estado de una forma arbitraria, autoritaria y que no respeta ningún acumulado, digamos, histórico, social de la sociedad. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, es que nuestra defensa y nuestra lucha va bien por la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, una sociedad en paz y una paz duradera, total. Y hablamos también en términos de la no repetición, de tener, digamos, garantías con respecto a continuar sobre un territorio gobernado, pero que haya un acuerdo social que se respete. Entonces, yo pienso que esos dos ejes son grandes. Hay muchísimas cosas que nosotras como mujeres en este momento tenemos, porque es que hay que decir que el movimiento social de mujeres está muy amplio, ha crecido. En este momento hay muchísimas mujeres jóvenes liderando propuestas, iniciativas que no son menores, ¿sí? Que son al contrario, que alimentan y nutren. Por ejemplo, propuestas desde el lenguaje inclusivo, desde una comunicación no sexista, desde las relaciones despatriarcalizadas de la política, porque como lo decía María Eugenia, no solo el Comité Nacional de Paro, sino los propios espacios de dirección política son espacios construidos, constituidos y permanentes en el tiempo desde una lógica patriarcal. Y cuando las mujeres llegamos allí a defender cosas para las mujeres y desde las mujeres, pues tenemos reacciones machistas diversas y eso es, digamos, nuestra lucha, es nuestro, digamos, avance cotidiano por medio de nuestra argumentación,
de nuestras capacidades, pero sobre todo desde el acumulado que tiene el movimiento de mujeres, que no es un movimiento espontáneo, ni es un movimiento novedoso, es un movimiento histórico que ha querido romper esa barrera de la discriminación y de la inequidad histórica de género, y entonces nos enfrentamos frente a patrones comportamentales muy arraigados en la sociedad contra un sistema cultural que se expresa en diferentes momentos y en diferentes espacios. Entonces, en cuanto a la participación, creo que la lucha la damos todo el tiempo, la damos todos los días desde nuestros propios hogares, digamos, desafiando esos espacios de arbitrariedad masculina, patriarcales, con los que las mujeres crecemos y convivimos, pero que cada vez negamos más y cada vez nos aislamos más de esas prácticas. Entonces yo consideraría que un nuevo gobierno debe tener en cuenta no solo este movimiento social emergente como base social de construcción social, sino que debe entender que digamos, las mujeres no podemos seguir, no somos, de hecho, no somos las mujeres de hace 100 años o las mujeres que buscábamos una política simbólica de representación o que buscábamos una igualdad en las sillas. No, somos unas mujeres que estamos organizadas como movimiento social, pero que queremos cambiar el mundo, que queremos transformar la sociedad, que queremos cambiar la constitución de nuestro país y que nos apropiamos del territorio, que nos expresamos desde la protesta, desde la manifestación, pero también desde nuestras propias capacidades intelectuales, expresivas y de organización. Qué pena el tiempo. Bueno, pues ahí tenemos en nuestras manos todas las posibilidades. Lo importante, como ustedes lo han dicho, es juntarnos también, hacer pedagogía, hacernos pedagogía, es decir, no es que nadie educa a nadie, ¿no? Dice Freire. Entonces, ¿cómo logramos asumir con conciencia que tenemos derechos? En la medida en que lo asumamos, los defendemos, los exigimos. Y es necesario seguir manteniendo la movilización social y popular en las calles, en la periferia. Creo que no se acaba el tiempo de la exigencia. Y exigencia empezando por la verdad, la justicia, la reparación para todas las víctimas de este paro, muchísimas que fueron víctimas de los asesinatos por parte del ESMAD, de la violación sexual, de las desapariciones, de las detenciones arbitrarias. Entonces nos queda un largo camino, pero yo creo que las mujeres estamos en primera línea y debemos mantenernos en esa primera línea para seguir construyendo, trabajando en las agendas. Estamos preparando, y esto rápidamente, estamos preparando una Asamblea Nacional Popular de Mujeres. En Bogotá estamos trabajando muchas mujeres, muchos colectivos, muchos rostros, una Asamblea Popular de Mujeres en Bogotá. Esto también con el fin de construir agendas, las agendas que nos sirvan, que nos ayuden. Y ya para terminar, dos cositas, es que aquí se me fue. Queremos enviar un saludo y nuestra solidaridad a Génesis y Fabiola, dos mujeres que fueron agredidas por el ESMAD en Santa Marta, en la Plaza de Mercado. Desde acá, nuestro mensaje, nuestra solidaridad, y decirles que no están solas. Con esto y con la presentación, bueno, aquí hay dos cosas importantes. La una, el 29 de junio tendremos otra conversa. Es una conversa sobre mujeres en resistencia. Tendremos varias invitadas. Y la segunda, invitarlas también a la presentación, a una actividad que va a desarrollar la Fundación Henry Ball. No sé si se pronuncia porque es en alemán, pero a la presentación, a la exposición de libros. Bueno, pero ya les haremos llegar más en detalle esta información, pero darles las gracias por la participación de ustedes y quienes estuvieron allá escuchándonos
Y bueno, ahí estamos siempre en juntanza. Yo espero que no se me olvide nada. Yo normalmente no hago de moderadora, me gusta más hablar, pero entonces vamos a terminar con un video de la Fundación Henry Ball. Pero de verdad, muchas gracias. Siempre la sabiduría de ustedes nos ayuda a crecer también a nosotros. Y a todas nuestro abrazo y nuestra solidaridad, nuestro amor. Y que sigamos a parar para avanzar, que se mantenga el paro nacional. A parar para Gracias, María. Estamos en el corregimiento de Bayunca, a 20 minutos de Cartagena. Tenemos aproximadamente 5.000 viviendas y 30.000 habitantes. Hace más de 10 años nosotros empezamos a caminar, huyéndole de pronto a la violencia. Desde esos años han venido azotando nuestra tranquilidad en nuestro territorio. Tuvimos que salir de a pie, sin nada, buscando otra oportunidad, durmiendo en los andenes, en los colegios, en los parques. Dejamos nuestras culturas, costumbres, inclusive nuestras lenguas, nuestros dialectos, y tuvimos que desplazarnos a raíz de las amenazas, a raíz de la imposición, a raíz de la intranquilidad, que ya no podíamos estar en nuestro territorio con toda la tranquilidad, desde que nosotros muchos abrimos los ojos en nuestro territorio, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestra familia. Nosotros llegamos a este lugar y empezamos con mi familia, empezamos a construir esta casa. Primero empezamos con plástico, después íbamos construyendo de tabla, sin un piso, sin una poza séptica, sin luz, sin agua, y a través del liderazgo, a través del esfuerzo que hemos hecho nosotros todos reunidos, toda la comunidad en sí, partes de los otros sectores de Bayunca, hemos logrado en este momento tener ya una casa con tabla, hemos logrado tener un agua potable, hemos logrado tener una luz que en el momento es buena. Le apostamos a la paz. Le apostamos a la paz porque con la paz podemos lograr de que haya otra mejor oportunidad de cambiar la situación en que hoy estamos viviendo. Porque la paz se está construyendo y la tenemos que construir desde la casa hacia afuera. Como víctimas del desplazamiento hemos apostado a ella, porque no una persona que de pronto no han sufrido este flagelo de venir a dañar un proceso que se está llevando. La paz no es de un día para otro. También tenemos que tener paciencia y tenemos que aportarle a que la paz tiene que llegar a nuestro país, porque no es difícil de que llegue si todos ponemos un granito de arena.